Hola, hoy mientras que caminaba me, se me ha ocurrido una reflexión que damos por hecho y que probablemente no termine de ser del todo cierta. Y la reflexión es la siguiente. ¿Son odiosas las comparaciones? Eh, bueno, es una frase que estamos acostumbrados a oír y que a lo mejor pues no es tan cierta. Vamos a intentar justificar los comentarios. En primer lugar, pues bueno, a todo el mundo nos suena esa frase de que las comparaciones son odiosas y está en nuestro cerebro desde bien pequeñitos. Mm, lo primero que he intentado hacer es ver qué es lo que significa esta frase de las comparaciones son odiosas y eso mismo es lo que he buscado en Google y la primera excepción o la primera entrada que he encontrado que era del Centro Virtual Cervantes, entidad de prestigio, por lo tanto me he quedado con ella. Y habla de dos cosas, es que no conviene comparar personas o cosas entre sí para evitar que alguna se sienta menospreciada. Eso es una posibilidad. O porque cada una tiene sus propios valores, entonces serían dos cosas que no tiene lógica comparar. Aproximadamente estaríamos hablando de eso. Bueno, en principio sí que me cuadran esos dos criterios y vamos a ver eh, cómo podemos evolucionar esta información. Recordamos, las comparaciones son odiosas, por un lado porque hay gente que se puede sentir herida o molesta, y por otro lado porque cada uno tiene sus propios valores y no son comparables unas personas con otras. Si pasamos a la siguiente, lo siguiente que he buscado ha sido qué es una comparación. Y una comparación es establecer relaciones, semejanzas y diferencias entre dos o más personas, objetos, situaciones. Es decir, lo que hacemos es, ante dos situaciones, al final, ver en qué se parecen, en qué se diferencian, qué es mejor y qué es peor. Y ahí podemos empezar a rescatar alguna idea que pueda significar, pues, o pueda generar ese odio del que se hablaba. Si nos fijamos en para qué vale, muchas veces lo utilizamos de una función para comprender cuál es la situación. La situación es compleja, entonces cuando empiezas a sacar datos no te cuadran y dices, pues voy a ver mirando en alrededor, comparando con otras situaciones, si esto es bueno, si esto es malo, si esto es mucho, si esto es poco. Y todo ello me lleva al segundo punto, que es que te permite ponderar, te permite clasificar el más alto, el más guapo, está por la mitad, te permite poder extraer información o atributos de ese objeto que has puesto en comparación. Y a su vez también esa comparación nos ayuda a tomar decisiones y actuar. Imaginaos que soy estudiante, estoy en mis clases de inglés, yo creo que más o menos tengo un buen nivel, no sé, pero veo que el resto tiene mucho más nivel. Es decir, a lo mejor debería esforzarme más para tener un mayor nivel de inglés. Y no solamente tomo la decisión, sino que además me apunto a unas clases particulares, por poner un ejemplo. A su vez, o a partir de aquí, lo que se me ocurren son algunas preguntas tipo para ver, o plantearme algunas preguntas tipo para ver si es necesaria esa comparación o no es necesaria. Y todo dependerá del tipo de pregunta. Y vamos a empezar, por ejemplo, por la primera. Ante la pregunta, ¿estás subido una escalera? No necesito comparar con nada más. Simplemente, en este caso, es no. Y podría ser sí si estuviese subido una escalera. Pero no necesito ver 18 escaleras para saber si estoy subido o no estoy subido en la escalera. Pero en cambio, ante la pregunta, ¿estás subido en la escalera más alta? Para saber si es la más alta, tengo que compararlo con el resto de las escaleras. Luego, en ese caso, sí necesitamos de la comparación y en sí mismo no le veo yo especial problema a hacer esa comparación. Luego, en este caso,
no tendría un significado, no sé por qué puede ser odioso hacer esa comparación. Si en cambio la pregunta es ¿tienes hambre? Puedes responder sí, un poco, no mucho, un montón. Y no necesito mayor comparación para saber si tengo hambre. Pero si la pregunta es ¿tienes más hambre hoy que ayer? Tendré que comparar el hambre de hoy con el hambre de ayer. Y a partir de aquí ya sabré si tengo más o tengo menos. Algo un poco más complicado es si es guapo, por ejemplo. Claro, ese guapo, ese feo tiene que ver con pues, con los hábitos, con la visión cultural del momento, con la edad, yo qué sé. Hay un montonazo de cosas. Pero en realidad yo podría definir si soy guapo o no. En mi caso, va, un poco. Y si yo te pregunto quién es el más guapo o la más guapa de tu departamento, entonces ahí necesito esa comparación. Porque esa solo se responde comparando con el resto. ¿Vale? Entonces, no todas las preguntas que nos hagamos van a requerir de una comparación. Bueno, en algunos casos es que por mucha comparación que quieras hacer no hay nada que comparar. Bien. Y en otras preguntas sí que necesariamente utilizaremos la técnica de la comparación para sacar información. Bueno, todavía esto es un poco teórico parece, pero vamos a empezar a llevarlo un poco a la práctica. Si yo te pregunto si vives bien, tú puedes responder utilizando uno de estos dos criterios. Uno es sin comparación y otro es con comparación. En el caso del sin comparación, describes qué necesitas y valoras si tienes cubiertas esas necesidades. Bien, bien, bien. ¿Qué sería vivir bien? Pues tener seguridad, pensar que no estoy en peligro, tener alimentos, tener un entorno que me quiere, tener ropa, no pasar frío, no pasar sed, tener un medio de locomoción cuando quiero moverme, tener medios de comunicación, tener entretenimiento. Y bueno, yo personalmente, en mi caso, creo que vivo bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que si bien funciona, o sea, se puede utilizar se puede responder sin compararte con los demás, no es tan fácil de responder que si te comparas. Y en la comparación miras a tu entorno, te comparas y perdón, es que está mal la transparencia. Y te comparas respecto a él, a tu entorno, si estás mejor o si estás peor, con quien te comparas. Y eso es muy fácil. ¿Estoy mejor que mi vecino? ¿Estoy mejor que mi amigo de toda la vida? ¿Estoy mejor que mi hermano? Bueno, pues tú te comparas y dices, echas ahí un ojo y dices, sí, pues la verdad es que respecto al resto que está en mi entorno, vivo bien. Vale. Es una técnica mucho más fácil que la no comparación, sino simplemente extraerlo de la información que tienes, pero se cometen más fallos. Si yo pregunto, ¿esta escalera es alta? Puedo contestarlo en relación a mis conocimientos sobre cómo es una escalera, pero me resultará mucho más fácil si la comparo con 15 escaleras. Imaginaos que me voy a Leroy Merlin, miro todas las escaleras y la comparo con la mía. Ah, pues sí, esta es alta porque las hay mucho más altas. También puede ser alta en relación a mis necesidades. Bueno, pero no quiero adelantar nada. Como vemos, es más fácil responder a algunas preguntas comparándonos que sin comparar. Y ahora veremos, o intentaré justificar, por qué digo que es más fácil, pero se comete más fallos. Y es que en esa comparación cometemos algunos fallos, algunos sesgos. Y uno de ellos, por ejemplo, es que la muestra no es representativa de la población. Claro,
si yo te digo si vives bien y miras solo alrededor, y miras alrededor de una urbanización de superlujo, pues a lo mejor podrías plantearte, "Puf, es que estos sí que viven bien, yo vivo regu, ¿vale? En el segundo de los sesgos que he puesto, habría más. Estos son los primeros que se me han venido a la cabeza. Es que imaginaros que estás en una puntuación, en una posición media respecto a una escala en lo que queráis. Eh, pues tú puedes ser o cola de león, es decir, dentro de los buenos, los más flojitos, o puedes ser cabeza de ratón, de los malos, el que destaca. Y eso, imaginaos que sería una puntuación media. Pero tú como cola de león, en el conjunto de con quien te comparas, no eres medio, sino que eres de los malos. Y en la cabeza de ratón no eres malo, sino que eres de los buenos. Con lo cual, tenemos una percepción errónea porque la puntuación o la posición sería media, estaría en la mitad. El tercer sesgo que quería plantearos es criterios que no son significativos o que no son completos. Cuando empezamos a comparar o no lo comparamos todo, bueno, todo no lo vamos a comparar, todo lo relevante, o te quedas, bueno, en definitiva es lo mismo, y te quedas sin valorar algunos que sí que serían relevantes. Pues puede que no tenga el mejor coche posible, pero sí que puedo comer lo que quiera en la vida. Y cuantas veces quiera, es más, como me sobra la comida, tengo acceso tan fácilmente, estoy gordo. Por poner un ejemplo. Entonces, si solamente nos fijamos con escasos criterios que no son representativos de lo que significa vivir bien, pues es posible que pensemos que vivimos mal cuando en realidad no es tan correcto. Y el último, que quiero poner aquí, pero seguro que encontraréis muchos sesgos, es darle más peso a lo positivo de los demás y más a lo negativo de uno mismo. Y eso es lógico. Nosotros cuando nos enfrentamos a la sociedad, y eso puede ser ir a una fiesta, ir al mercado, ir al trabajo, pues hombre, tiendes a contar dar una buena imagen de ti y lo malo que te ocurre, te lo tiendes a callar. Hombre, si tienes mucha intimidad con una persona, no. Pero en general a un cliente no le vas a contar, "Puah, es que hoy he dormido fatal porque pues no, a lo mejor no es lo más relevante para el negocio que quieres realizar. Y por tanto, tú sabes cuáles son tus elementos negativos, pero solo te muestran los elementos positivos del otro. ¿Vale? Por eso, en muchos casos, tendemos a pensar que vivimos peor que otros porque solamente vemos los elementos guays. ¿Vale? Y entonces vuelvo otra vez a la pregunta de si vives bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer para saber si vives bien? Pues mira, lo primero es comparar, si vas a comparar, con toda la población mundial. Es decir, si hay 8.000 millones de habitantes, tú vives bien respecto a esa cantidad esa población. Pues vivimos en un país rico, dicen o decían, ahora mismo no sé dónde estamos, pero la octava economía del mundo, y evidentemente cuando tú no vives bien, no estás planteándote si tienes agua en el grifo o si vas a poder dormir caliente. A lo mejor te estará costando pagar en esta época la energía, pero no tiene nada que ver con ser pobre en un sitio pobre o no vivir tan bien en un sitio mucho más complicado. Si cogemos Ucrania, sí, es que cualquier día tuyo es mejor que cualquier día suyo o que el mejor de los días suyos. En cuanto a comodidades y demás, ¿vale? Si luego te vas a tu país, pues probablemente ahí se reduce un poco
y a lo mejor vives bien en comparación y no tan bien como otros. Y si tú vas a tu entorno cercano, pues pudiera pasar que, que en tu entorno cercano haya gente que viva muy bien. Eso tampoco significa que tú vivas mal, pero bueno, en esa comparación, pero fíjate, si coges toda la población mundial que por nacimiento podías haber caído en cualquier lado, pues tú vives seguramente muy bien y mucha gente desearía ser pobre en España. Bien. Si nos vamos al segundo punto de comparación, también puedes compararte eh, en una visión temporal con los humanos que han vivido a lo largo de la historia. E indudablemente, aunque claro, sí, habría que ver qué criterios utilizamos, ¿no? Pero el rico más rico de hace 300 años no vivía mejor que tú. El rico más rico de hace 300 años no tenía calefacción central, no tenía aire acondicionado, no tenía un montonazo de cosas a las que tú accedes. Ya no digo los que eran pobres, ya no digo los que eran esclavos, es que ya no digo los que se mueren de hambre o se han muerto de hambre porque no tenían que comer. Objetivamente, si comparas a lo largo de la historia, estamos en un momento muy dulce con todos los problemas que quieras, pero en los que el poder vivir bien es muy viable por tecnología, por el entorno en el que vivimos, por lo que quieras. ¿Vale? Entonces, si cogemos toda la población actual, nos viene bien. Si cogemos la población a lo largo del tiempo, nos viene bien. Y ahora nos salimos de la comparación. Piensa en qué necesitas y qué es lo realmente necesario para vivir bien, claro. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es todo eso que tienes? Y la pregunta es simple. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Sigues pensando que vives igual de bien que antes de estas preguntas? Pues probablemente, y es una probabilidad, probablemente no pienses lo mismo. Porque te habrás dado cuenta que en esos elementos de comparación no estabas haciendo una comparación realista. Es decir, te fijabas en tus sesgos y te fijabas en aquellas cosas en las que, pues pensabas que sí que te afectaban más. Pero en realidad, probablemente, si tienes internet, me estás mirando con un teléfono smartphone o desde un portátil, tienes electricidad, tienes la ADSL, bueno, pues por ahí se puede ver que vives bien. También puede pasar que ahora vivas peor que antes. Y entonces esa sensación que te dé es, es que antes tenía más recursos, antes tenía menos años, antes lo que fuese. Y antes vivías mejor. Pero eso no significa que a la pregunta de vives bien puedas responder así. Voy a acabar ya y vamos a llegar voy a presentar las conclusiones sobre las comparaciones. Lo que he reflexionado mientras que me hacía esa tontería de pregunta, mientras que iba paseando por el campo. En primer lugar, es que no siempre las comparaciones son necesarias. Muchas respuestas las podemos obtener simplemente de observarnos y de observar y de reflexionar. Eso sí, las comparaciones a la hora de llegar a una solución son más fáciles de usar. Y eso creo que lo hemos visto en los ejemplos, pero eso creo que es indudable. Tú llegas, te comparas, pues me va bien y ya pasas a otra cosa. Pero es verdad que a pesar de que son más fáciles de usar, también es más fácil caer en esos fallos, en esos sesgos, en eso que hace que el estudio, la investigación, el análisis que hemos hecho con la comparación
no de datos ciertos. Y lo hemos estado viendo. Y en ese caso, la comparación no cumple con el objetivo. Y en esos casos, además, las comparaciones son odiosas en ese sentido porque fallan. Y ahora os voy a volver a vuestra realidad para que no os trastoque o no te trastoque este webinar, tu vida. Mira, tu vecino se ha cambiado de coche y vete ya visitando concesionarios porque esto no puede ser. Porque cuando tu vecino se ha cambiado de coche, tú tienes que comprarte uno igual o si puedes, un poco mejor. Porque al final, queramos o no, las comparaciones las hacemos con la gente cercana que tenemos alrededor. Y a lo largo de los años hemos descubierto que es que no aprendemos. Bueno, espero que esta pequeña reflexión os ayude a comprender cómo nos afectan las comparaciones y cómo finalmente, por mucho que luchemos contra ellas, si no lo hacemos de una manera estructurada y organizada, probablemente no aprenderemos demasiado y seguiremos haciendo o cometiendo sesgos y haciendo comparaciones cuando no nos hacen falta. Muchas gracias. Hasta luego.